fue? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jaime Ruiz Briceño, soy perito criminalista de la Procuraduría de Justicia del Estado, bueno, y Fiscalía, y vamos a hablar un poquito de lo que es la práctica de la criminalística de campo. Vamos a aprovechar montando esta pequeña escenita para explicarles a ustedes más o menos en qué consiste el trabajo que se realiza en el lugar. Para esta práctica me acompañan dos compañeros ahí practicantes, César y Gema, que son egresados también de la licenciatura en Ciencias en Criminalística, perdón, y pues vamos a tratar de explicarles a ustedes en qué consiste todo ese proceso. Al final, ahí cualquier duda, comentario, pues será bienvenido. Como nosotros sabemos, pues toda intervención pericial de criminalística de campo se inicia con una solicitud, una noticia de un hecho. Y esa noticia de ese hecho llega a quien va a fungir como primer respondiente, ¿sí? Es decir, el primer oficial que acude a la escena y que se va a hacer cargo de ella. La labor del primer respondiente es sumamente importante. Es una figura siempre ha existido, digamos, el policía siempre es el que acude primero a la escena, normalmente, ¿sí? Pero ahora, en el nuevo sistema en que estamos transitando, ¿sí? En el que estamos ahora actualmente, pues nos exige apegarnos a ciertos criterios, ciertos protocolos, digamos una forma más sistemática de trabajar. Sin embargo, esto no es nuevo, no es que antes no se hacía nada. Siempre ha existido esa obligación de trabajar con los indicios, ¿sí? De forma que se pueda garantizar la integridad física y, por lo tanto, la integridad jurídica, es decir, que se puedan utilizar dentro de un proceso, dentro de un juicio. Entonces, es de suma importancia que esos indicios que nosotros localizamos en el lugar, pues se conserven de la manera más intacta, digamos, posible. Y ese trabajo, pues no le corresponde en principio al criminalista, no le corresponde a los peritos. En realidad ese trabajo le corresponde al primer respondiente. Él es el responsable de conservar esa escena. En criminalística se dice, hay una frase que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y pues ¿quién es quien llega primero a la escena? El primer respondiente. Es decir, quien llega más pronto a lo que sería la ocurrencia del hecho es el primer respondiente. Así que es quien está más cercano a esa verdad, digamos, ¿no? Si a partir de ahí, si ese trabajo no se hace de forma adecuada, pues se pueden ir perdiendo esos indicios o esos elementos que me van a ayudar a establecer la verdad histórica. Es decir, cómo ocurrió ese evento. Por esa razón, digo, reitero, la labor del primer respondiente es de suma importancia. Hay algunas actividades que corresponden a ese primer respondiente, ¿sí? Para ello me van a ayudar César, compañero, les va a explicar algunos de los puntos, vamos a ir alternando para no ser nada más yo quien esté hablando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primeramente lo que nos convierte a los policías en primer respondiente es la respuesta inicial, ¿no? Al momento de que nosotros nos mandan a un lugar, presumiendo que hay alguna escena del crimen o hay algún hecho que hay que investigar, ¿no?
Es importante desde ese momento que nosotros nos reciben la llamada, que nos pasen la llamada por radio, celular, etcétera, activarnos en todos los sentidos. Hay un porqué de esto. Porque antes de llegar al lugar, nosotros tenemos que ir viendo que tú llegas a la escena, pero antes tienes que ir viendo vehículos, relacionar personas con el hecho. ¿Por qué? Porque no sabes lo que te va a tocar al momento que llegues aquí, ¿sí? No sabes tú si es un accidente, si es un homicidio, es un suicidio, etcétera, ¿ok? Llegamos al lugar, entramos, ¿sí? Entramos con cuidado. No sabemos si se está llevando a cabo otro delito, si ya se dejó de llevar a cabo, si ya se terminó, ¿sí? Llegamos con suma precaución. Es algo importante. Para nosotros brindar seguridad a la sociedad, como ustedes aquí, tenemos que brindarnos nosotros como primeros respondientes, oficiales, armados, etcétera, ¿no? Brindarnos seguridad a nosotros mismos para poder brindar seguridad a las demás personas, ¿ok? Asegurarnos de que el lugar no cree más problemas de los que ya están. Por ejemplo, si nosotros llegamos al lugar como primeros respondientes, ¿sí? Observamos y olemos, olfateamos, escuchamos, ¿qué cosa? Es algo importante, ¿sí? Llegamos al lugar, el olfato nos dice huele a gasolina, el olfato nos dice huele a gas, ¿sí? Nosotros alertamos ¿a quién? A los bomberos, persona especial en ese tipo de casos, ¿sí? Tratar de que no se haga más grande lo que ya pasó aquí. ¿Por qué? Porque como estamos aquí, igualmente pasan en el lugar de intervenciones en la calle, ¿sí? Los reporteros, la gente que viene a ver, todos sí se arriman como ustedes, ¿sí? Y está observando, está mitoteando, tomando fotos, como le decíamos ayer, como si fuera una fiesta, y pues así no es, ¿no? Estamos en el lugar, ¿sí? Es importante, como les venía diciendo ya, alertarnos todos los sentidos. ¿Por qué? Porque no sabemos si la persona que aquí hizo los disparos, los hizo allá, los hizo de aquel lado, tuvo que haber tenido una entrada y una salida al lugar, ¿sí? Pudo haber entrado de aquel lado, ¿sí? Del lado norte, pudo haber entrado del lado sur, salir del lado norte o viceversa, ¿sí? Activarnos en todos los sentidos para después avisarle a las personas que más tienen que intervenir en el lugar, ¿sí? Como lo va a mencionar aquí la compañera Gema, le vamos a pasar el micrófono aquí al compañero Jaime para que continúe. Bueno, gracias. Entonces, como mencionaba César, es importante porque no sabemos qué es lo que vamos a encontrar en la escena. El policía, el primer respondiente, debe ser parte de la solución y no parte del problema. Si él no llega al lugar atento de lo que puede encontrar ahí y se confía, ¿sí? Puede convertirse también en una víctima. Y entonces ya no vamos a tener uno, sino dos víctimas, ¿sí? Y mayor, una escena más grande que atender. La prioridad siempre va a ser la vida, ¿sí? Y empieza por la vida del primer respondiente. Posteriormente, él debe estar, como decía César, muy usado porque va a ingresar a ver si la víctima presenta signos vitales, ¿sí? Tiene que encargarse de eso, pero debe hacerlo, ese ingreso con cuidado, ¿sí? Con extremo cuidado, porque en ese lugar al que está ingresando, ¿sí? Puede haber indicios, y esos indicios que nosotros vamos a ver no son solo como estamos viendo aquí. O sea, nosotros tenemos una silueta que representa la víctima, ¿no? Imagínense que estaba ahí, ¿no? Tenemos un arma, ¿sí? Una pistola, tenemos un casquillo, tenemos una bala, tenemos un cuchillo. Esos elementos son visibles, son indicios que están ahí a la vista, pero vamos a encontrarnos que puede haber otros indicios que no están visibles. Son rastros, ¿sí? Hoy se les suele llamar indicios traza o de traza, ¿no? Entonces esos rastros van a requerir de mayor atención y de algún estudio para poder hacerlos visibles. Entonces eso es algo que el primer respondiente debe tener en mente al momento que hace su ingreso. Es decir, por dónde yo voy a ingresar al lugar de tal forma que exista el menor riesgo de contaminar o de alterar ese lugar que está ahí. Entonces esos indicios, esos rastros,
son de suma importancia porque nos van a ayudar a esclarecer lo que ocurre. Nosotros representamos aquí una posible entrada, ¿sí? Y es importante que el primer respondiente tenga claro por dónde, porque cuando se brinde la atención a la víctima, ¿sí? Si todavía presenta signos vitales, como ocurre en muchos de los eventos que tenemos en la ciudad, entonces él debe de llamar a servicio paramédico. Y cuando ingrese el paramédico, el primer respondiente debe de guiarlo, ¿sí? Hacia la víctima a través de la ruta que él trazó. Vamos a poner aquí una víctima, ¿no? Es que la víctima llegó tarde. Bien, entonces, pues debe de guiar a los paramédicos, ¿sí? Al lugar, de tal forma que ellos se desplacen por esa ruta que él marcó, donde él observó que había menos posibilidades de contaminar y de alterar los indicios que estaban ahí. Una vez que hace eso, toma nota de cualquier acción que realicen los paramédicos, se identifica, etcétera, porque cuando la víctima tiene que trasladar, pues hay que saber a dónde, pero si ya falleció, entonces hay que dar aviso de ello y también pues solicitar los servicios que van a intervenir. Después de eso, ¿sí? Hay otra función que debe de cumplir el primer respondiente: identificar si hay testigos. Entonces, si hay testigos, ¿quiénes son? Y esos testigos tendría que, digamos, separarlos, ¿sí? Hay que evitar que entre ellos se contaminen, ¿sí? Nosotros tenemos a veces testigos que son muy buenos para hablar, ¿sí? Y tienen mucho convencimiento, pero no vieron bien el evento, y tenemos otros que lo vieron bien, pero son más introvertidos o más tímidos, y entonces el que vio menos o el que tuvo una perspectiva menos buena los convence a ellos, ¿no? Es decir, de que las cosas son como él dice, porque lo dice con tanta convicción que el otro dice, no, pues a lo mejor yo no vi bien, ¿no? Entonces, por esa razón, en la medida de lo posible, el primer oficial debe de evitar que entre ellos se pongan de acuerdo, ¿sí? Entonces, separarlos a esos testigos. Luego, después, deben de hacer, ¿qué? También el acordonamiento. Ese acordonamiento sí que va a cumplir la función de preservar, proteger y conservar lo que está ahí dentro, ¿sí? Entonces lo protejo y lo conservo. Pero hay una función, ¿sí?, que también le puede tocar al primer respondiente, y es, dependiendo de las condiciones del lugar, dependiendo de los riesgos, eventualmente tendría que priorizar. ¿Y a qué le llamamos eso? Es decir, cuando nosotros tenemos el riesgo de que los indicios que están ahí se pueden perder por las condiciones meteorológicas, por, no sé, hay tráfico que no se puede tener, o está en la vía del ferrocarril, etcétera, y existe el riesgo de que esos indicios se pierdan, entonces el primer respondiente también debería estar capacitado para priorizar y poder asegurar, digamos, esos indicios, evitar que se pierdan.